Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Gracias, Señor. Muchas gracias, gracias. Estamos bendecidos, Señor. Gracias porque su palabra, Señor, es una palabra que transforma, Señor, que cambia la manera de pensar, la manera de ver, la manera de sentir, y nos da propósito para continuar en esta vida temporal, caminando los que hemos nacido de nuevo bajo tu gracia, para heredar las cosas eternas. Gracias, Padre, por todos los que han nacido de nuevo y los que nacerán por causa de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asientos todos, hermanos. Vamos, gracias al Señor por este día. Vamos a movernos en la unción del Espíritu en el tiempo que el Señor ha declarado que vamos a tener un buen tiempo. Los niños ya van para donde tienen que ir. Sé que hay recursos que tenemos que dar para estos niños, ¿verdad? Creo que Dios transforma vidas en la medida que nosotros percibimos y creemos lo que el Espíritu Santo nos dice. Sabemos que la palabra de Dios está bendecida. Con una mirada de amor, usted puede bendecir al que está a la par. Que sean los ojos los que demuestren qué tanto amor hay en usted. Una mirada de amor. Esta mañana hago memoria de lo que empezamos a hablar el domingo pasado, de que para nosotros los que creemos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hablamos de que hemos sido transformados en una nueva naturaleza. La primera parte de entrar en la dimensión del reino de Dios es que tenemos la identidad, que nosotros no fuimos creados como fue creado el primer Adán. Nosotros fuimos engendrados como el segundo Adán y estamos en el segundo Adán. Somos engendrados no por voluntad de varón ni por deseo de carne, sino por el Espíritu Santo. Esta mañana quiero decirte que cuando nosotros somos transformados, la manera de pensar, la manera de percibir se trastorna totalmente, para bien. Solamente una persona que ha tenido un arrepentimiento verdadero, es decir, que ha vivido equivocadamente con valores del mundo o con valores religiosos, es la que puede recibir el perdón de sus pecados y Dios le da la oportunidad de nacer de nuevo. Cuando la persona llega porque está en pecado, el Señor la puede perdonar porque Él es poderoso, porque Él tiene un amor por los perdidos. Pero muchas personas quedan en las multitudes, quedan allí gravitando o pernoctando en lugares donde no avanzan, porque no se les ha enseñado a la manera que Jesús nos enseña. Por eso damos gracias por las enseñanzas que tuvieron su eficacia en el contexto histórico, en el contexto espiritual en que Dios nos llamó. Pero Dios va perfeccionando y nos va hablando para que nosotros podamos ser nutridos por la verdadera palabra que el Padre quiere que escuchemos, y es la palabra de Jesús. Jesús es el mensaje. Tenemos que tener conocimiento de la historia del hombre, desde el primer Adán hasta allá, el último versículo de Apocalipsis. Pero cuando nosotros leemos desde Apocalipsis hasta Malaquías, escuchamos historias de un pueblo. Bueno, escuchamos del primer Adán, escuchamos del diluvio, quién era Noé, quién era Can, quién era Sem, quién era Jafet. Y comenzamos a estudiar después que el Señor se encontró con Abraham y le puso por nombre cuando le cambió su manera de pensar en Abraham. Entonces eso está hasta Malaquías. Y allí en los salmos, en los profetas, Jesús está escondido. Porque ellos nunca tuvieron la experiencia maravillosa de caminar con el Hijo. Ellos fueron directamente tomados por el Padre
y ellos eran ministrados externamente, pero el Padre, como es todopoderoso, su pacto era fiel con ellos. De manera que ellos están en un pacto verdadero, porque es el pacto de ellos con Él. Pero el pacto real, eterno, está en Cristo Jesús. Nosotros, los gentiles, fuimos los primeros, somos las primicias de la reconciliación del Padre con el hombre. Pero cuando nosotros entremos a la plenitud de todo lo que es el gentil, ¿verdad?, que ya recibió a Jesús, entonces dice la Escritura que todo Israel será salvo. Por lo tanto, nosotros somos deudores y tenemos que estar agradecidos por Israel, porque ellos fueron los que nos dieron la oportunidad de que el Padre nos diera a nosotros la revelación primaria de quién es el Padre y quién es el Hijo. Por eso nosotros tenemos que entender que solamente una persona que ha tenido un arrepentimiento verdadero significa cambio, no solamente es de pecado. Digamos, yo era adúltero, yo era deshonesto, yo era mentiroso. Eso es un pecado. Y dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es Jesucristo, Señor nuestro. Pero nosotros vemos que todos habíamos pecado. Entonces, ¿qué se ha puesto a pensar? Que en las grandes historias del pueblo de Israel, Dios trató con pecadores, porque la palabra no se puede mentir. Dice, por cuanto todos pecaron, todos estaban constituidos de la gloria de Dios. Ellos estaban distanciados, no había reconciliación. La única perfecta reconciliación se llama Jesús. Nosotros tenemos que tener ese conocimiento para poder entender lo que vamos a seguir hablando. Y este nivel de enseñanza lo vamos a llevar a niveles pequeños, donde vamos a ser entrenados por el Espíritu para dar a conocer los misterios que a Pablo se le fueron revelados. Ahí estoy predicando para los que no tienen todavía al Señor. Y si tiene el Señor lo que Él que es dice que no es del que quiere ni del que corre, es del que Él tenga misericordia. Hay algunos que también no me van a entender, pero Dios les puede convencer porque yo estoy hablando por el Espíritu. Y el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando esa persona recibe a Jesús, está preparada para ser entrenada, para ser instruida en un discipulado que lo lleve al reino de Dios. Entonces, cuando usted es una persona que dice, he sido malo, me confronto con la palabra de Dios y me hace sentir que soy deudor, que estoy sentenciado y estoy condenado a una muerte eterna porque yo no tengo nada que ver con el espíritu de vida, porque mi obra, mi pensar y mi hacer no tienen nada que ver con el reino de Dios. Yo pertenezco a un reino de tinieblas, yo pertenezco a un reino de oscuridad. Entonces yo tengo que cambiar. Yo quiero salirme de allí. Ese es un arrepentimiento válido. Pero también otro arrepentimiento válido es cuando nosotros caminamos en una percepción diferente. Ejemplo, el médico estudia medicina y él sabe las enfermedades, la naturaleza y sabe con qué tipo, digamos, de terapia va a ocupar. Él conoce los monofármacos, conoce los éticos, él comienza a estudiar los dosieres de los productos, cuál es la farmacocinética, la farmacodinámica, la biodiversidad de los productos, y él dice, este es lo que yo voy a prescribir. Pero el hombre está siendo correcto, porque Dios dio la ciencia médica para la salud. Pero un día se encuentra con Cristo, y Jesús me dice, en mi farmacología nadie se me muere. En la tuya unos se salvan, otros se mueren, otros perecen, otros se sanan. Pero en la mía es total. Entonces el médico, que es un médico que estudió, que dilató años esforzándose y cree, y es un excelente médico, cambió de manera de pensar. Su naturaleza cambió. Es lo que los eruditos hablan metanoia. Bueno, es cierto porque así está escrito. Pero vamos que hay un cambio de manera de pensar. Es una palabra, esta palabra metanoia es una palabra griega, pues, que significa un cambio en la manera de pensar. Es un cambio de dirección en la vida cristiana porque somos confrontados por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver cómo es que nosotros vamos a saber que el morir, el vivir para nosotros es Cristo y el morir de ganancia es una definición bien profunda de nuestro ser, porque nos va a cambiar la manera de pensar. Para nosotros, cuando nos encontramos con Jesús y su palabra, sufrimos un choque térmico en nuestra vida, porque nosotros tenemos valores diferentes. Y voy a ir al libro de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 27 al 32. Mire, el hombre o la mujer que es tocado por esta palabra, ahí hay
oportunidad de un arrepentimiento. Es una manera de pensar diferente, porque Jesús llega y dice, pero a vosotros lo que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Oye, eso no está conmigo. A mí me enseñaron a ser un hombre competitivo, a ser egocéntrico, a dar justicia recíproca. Si alguien me dio un bien, yo le doy un bien, porque es la ley justa del hombre. Pero si alguien me paga mal, yo no le puedo dar dádivas, no le puedo dar recompensa, no le puedo dar cariño, no le puedo dar ternura, no le puedo dar amor. Y viene este de Galilea, este hombre, este carpintero, diciéndome que tengo que amar a mis enemigos y que tengo que hacerle bien a los que me odian. Entonces usted dice, ¿cómo es eso? Yo pensaba que la justicia del hombre es dar al que te da y negarle al que te niega las cosas. Y dice Jesús, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. En otras palabras, ya no ores como oraba David. No pidas destrozar al enemigo. No pidas que como el enemigo se levantó contra ti, destrúyelo, bórralo, mátalo, desaparécelo. No, ora por él, bendícelo. Oye, yo creo que el pastor se equivocó, porque yo estaba escuchando esa palabra en las iglesias por años, pero ahora me encuentro con Jesús y me dice eso, que yo tengo que bendecir al que me echó preso, al que me levantó falso testimonio, al que testificó contra mí siendo yo un hombre libre de culpa, pero él testificó contra mí. Alguien me quemó con el jefe, me malindispuso con el cliente y me corrieron. ¿Y sobre ese voy a hablar yo? Jamás, nunca. Ahí viene una oportunidad de arrepentirte, conforme el propósito de Dios. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegue. ¿Cómo le voy a estar dando yo a un que le estoy prestando reales y nunca me paga? Yo no le vuelvo a prestar, porque este es un deshonesto. Este es una persona aprovechada, oportunista. Y aquel que me hace herir la mejilla es que me ataca, me difama, me deshonra y me dice cosas que no tienen lógica que yo le devuelva algo de bien cuando él me hace males. Dice que a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. En otras palabras, si yo veo un ladrón que se me robó una camisa, no se la tengo que pedir. ¿Eso es lógico en nosotros? No. Pero si sos avisado y el Espíritu Santo te ha marcado tu mente y tu corazón, tú lo haces. Porque detrás de eso hay victoria, hay prosperidad, hay vida. Pero eso no lo puedes hacer por tu propia fuerza. Tenés que pedirle al Padre que te dé la gracia de la fe del Señor. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Cuando yo llego a un trabajo y me dicen, vas a ser vendedor, hay 6 vendedores, y la meta es vender 1000 unidades de X producto. Y el que llegue a las 1000 unidades, le damos un premio. Tú llegas a las 1000 unidades, ya ganaste el premio. Y gané 1000 más, son 2000. Y dice que vos tenés que darle al otro. Dice que como queréis que hagan los hombres contigo, así también hace vos con ellos. Hermana, ¿usted cuánto ha vendido? 500. De las que yo vendí, le voy a dar 500 para que usted llegue a la meta. Eso no lo hacemos, hermano. Somos egoístas. Somos egoístas. Cuando viene un hombre que me da ofrendas buenas y viene un pastor y se me llevó. Ay, se me llevó el diezmo, se me llevó la bonanza. Que se vaya. Y si yo sé que el hermano necesita finanzas de las cuales yo sobreabundo, yo se lo doy. Porque no soy egoísta. Porque cambié mi manera de pensar. Cambié mi manera de caminar. No estoy con los valores que me enseñaron mis padres por la naturaleza caída de ellos. Porque hasta que viene Cristo te cambia todas las cosas. Entonces, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. En las pandillas se aman entre ellos. Las bandas de ladrones y delincuentes se aman entre ellos. ¿Y usted por qué yo solo voy a amar? Ah, porque los Valerios cantan bonito, solo yo lo voy a tener. ¿Ah? Aquel que no canta, no lo tengo. Ahora, si ellos me regalan dádivas,
entonces yo los voy a amar porque en realidad yo sé que tengo un equipo de hermanos que están orando por mí. Pero el hermano ese no ora por mí. No lo invito. Lo cortás de las invitaciones. Y decir que estás en Cristo. Tú estás viendo a Cristo, pero no estás en Cristo. Porque la palabra te tiene que cambiar tu manera de ser. Y es que usted escuche las palabras de Jesús y todas las palabras de Jesús son antinatura para nosotros. Dice que nosotros no tenemos mérito. Como viene mis hijos naturales que me aman y que me dan todo, yo solo a ellos los voy a amar en la naturaleza de padre genético, en la carne sí, porque son los que nacieron de mis lomos. Pero si son hijos nacidos del Espíritu, igual que yo, y Dios me dio la asignación de paternizarlos a ellos, yo tengo que amar al que me ama y al que no me ama. Porque ahí está el secreto del amor de Dios. Es lo que dice el hermano, esas puertas se abren para que los ángeles se activen a favor de ti. Y ellos no se mueven si el Espíritu Santo no dice, ¿cómo que dicen los que marchan? ¡Atención! ¡Marchen! Ellos marchan, se paran a favor de ti. Esas son las dimensiones del Espíritu que la iglesia tiene que entender. La iglesia tradicional ha tenido su objetivo y está bien, pero nosotros no podemos estar ahí gravitando, girando. Nuestro movimiento no debe ser de rotación, sino de traslación, girando alrededor del Espíritu. Ese es el movimiento que Dios quiere, que tú gires alrededor del que es el centro de tu vida, que se llama Jesús. Y Él no nos dejó solo, nos dejó al Espíritu Santo para que esté con nosotros. Entonces viene y dice el Señor, amen a ustedes a sus enemigos, hagan bien, presten, no esperando de ellos nada. Y mire la recompensa, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esas son las palabras remas activas que Dios quiere que los hombres llamados a ser ministros de su palabra en una naturaleza de hijo, seamos como Él dice que sean. Y no desperdiciemos el tiempo en muchas actividades. Por eso las plataformas que Dios me dio a mí no son plataformas de tertulia, no son para estar comiendo enchiladas, ni gallo pinto, está bien que lo hagamos, sino que tenemos que enseñar a otros, para que ellos enseñen a otros. Y ese es lo que Dios me habló, no ayer, no antier, desde que el Señor me llamó, Él me dio en mi corazón. Nunca te voy a pedir metros cuadrados de construcción, nunca te voy a pedir edificios, nunca te voy a pedir parqueos de 100 vehículos, te voy a pedir hijos para mí. Y te voy a entrenar y te voy a enseñar lo que es ser un hijo de Dios con estos valores. Y yo digo, eso no lo puedo hacer, eso es imposible para mí. Pero la palabra me dice, pero lo que es imposible para ti, para mí es posible. No te he dicho que si crees, verás mi gloria. Yo creo que yo voy a hacer esto por ti, no por mí. Ese es lo que tenemos que pensar. Ya tuvimos un cambio, vayamos a nuestro apóstol, Hechos 9. Un cambio de naturaleza, como Pablo tuvo un cambio de naturaleza. Dice que Pablo, en Hechos 9, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Cuando Dios te hace un llamado, no te llama en combo. Te mete al combo, pero te llama un llamado personal. Él te va a llamar. Eso es lo que Pablo, cuando tú estás caminando y tú estás diciendo, yo voy a destruir. Les cuento la historia del socio mío.
El socio mío me decía, vos sos un buen hombre, me decía, pero yo no creo en la iglesia. Pero yo nunca dejé de honrar la iglesia. Mira, Guillermo, yo sé que me estás viendo, Guillermo, y sé que te estoy honrando con esto. Yo le dije, yo no te voy a, no me metas a la iglesia, porque ahí solo gente barata hay ahí. No, no hables así. Es que dicen mucho y no hacen nada. Son deshonestos, son irresponsables, no pagan, trabajan mal. No, pero la palabra es otra cosa. Entonces el día me dijo a mí, mira, me dice, yo quiero, me dice, que sepas que me tenés, mi billetera está para vos. Lo que querrás yo te doy, pero para la iglesia no me pidas un peso. Entonces yo dije, no, si no le das a Dios primero, no puedo yo tomar el lugar de Dios. Cuando tú entiendas que le das a Dios primero, yo te voy a aceptar lo que tú me des. Y hasta hoy ha sido así. No me he aprovechado de su generosidad. Entonces, cuando él vino, dice que en su casa llegó una campaña. Y llegaron un montón de evangelistas y pusieron unos parlantes donde hablaban, usted sabe, las campañas. Entonces fue a comprar no sé cuántos parlantes en su casa y lo puso enfrente y ponía música del mundo para combatir con los cristianos. Y él sacaba y ponía la vaca loca, no sé cómo, y la cosa es que decía, aquí no hay, y los míos eran más fuertes que ellos, porque son un montón de atrevidos que no me dejan dormir. No, hombre, le digo, Dios va a tratar con tu vida. Un día vas a conocer a Jesús, al Jesús que yo conozco. ¿Por qué? Porque yo sé que si Dios estás conmigo, no es en balde. Jesús tiene un propósito con vos, que Dios te bendiga. De repente, ¡pum!, una situación en el cerebro de su esposa. Comenzaron a conmoverse. Se empezaron a conmover. ¿Por qué? Porque era una enfermedad terminal. La madre de sus hijos, su esposa. ¿Por qué? Porque él dijo, ¿qué hago? Él buscó médicos, se fue a Estados Unidos, buscó los mejores médicos. Él vino que encontró una terapia que es puntual, que solamente ataca la célula que está dañando y no ataca la otra. Y eso vale como $25,000 cada sesión. Él tenía el billete para hacerlo, lo hizo, pero ahí está. Pero dijo, vamos a orar por tu esposa. Bueno, está bien, me dice, si vos querés, yo voy a orar, vamos a orar. Y vamos a orar para que a tu casa llegue la palabra. Como él vive en Costa Rica, resulta que llegaron ahí los hermanos. Y él solo quedaba viendo a los hermanos. El primero que se convierte es la señora, la esposa de él. Pero ¿por qué él no se convierte? Él es adúltero, es mentiroso, es infiel. Y él dice, yo no puedo estar ahí. Como yo estaba también. Resulta que de repente él empezó a decirme, orá. De repente su padre, cáncer en el colon. Para él su padre es como lo que era para José, Jacob. Resulta que cuando él viene, y hasta hace 4 días, oramos por él, Señor, que don Memo se levante con un propósito, que don Memo se levante porque Dios va a hacer un propósito. El médico dijo que si no hacían la intervención, se moría en 3 días. La cosa es que el médico fue tocado por el Espíritu, hicieron operación y el hombre salió y ya tiene 2 días, no, eso fue hace 6 días, tiene 5 días de estarse restaurando y están haciendo culto en su casa, adorando a Dios. Él va a cambiar. Ahora, yo aplaudo, pero no me quedo allí. Lo tenemos que discipular. Para que esa casa, que sea casa de paz, que se amplíe. Para que podamos ver la gloria de Dios. Porque ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces celebramos el momento, pero no estamos confiando en el paquete completo. Pablo, cuando le dijo el Señor que tenía que ir y se le iba a decir lo que tenía que hacer, ¿cuál era su mentalidad de él? Destruir el camino, la iglesia que se estaba levantando, porque según él hacía lo correcto. Igual pasa en el campo de la iglesia. Hay ministros de la palabra que ministran de una manera que creen que están haciendo lo bueno. Ejemplo, cuando un ministro de la palabra carga a la iglesia en actividades. Yo te cargo porque necesitas hacer tantos días de ayuno porque se me ocurrió a mí y lo tenés que hacer. Te cargo porque si venís de Lujín no podés subir. Te cargo porque andás chapas. Te cargo porque te pintas mucho. Hay personas que no se pintan la cara, pero andan pintarrajeado el corazón de maldad. Dios mira el corazón. Entonces han hecho lo bueno, pero no lo perfecto. Pero gloria a Dios, porque me ayudó a mí.
a ser una persona que buscara la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No se trata de libertinaje, se necesita equilibrio para vivir en la libertad que Dios nos dio. Pablo está sufriendo una metamorfosis en la manera de pensar. Y él dijo, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Ananías no estaba en pecado, pero sufrió un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, porque él pensaba que no podía ir donde ese hombre, porque ese hombre era un matarife, porque él andaba matando ovejas del Señor. Pero él dice, no, Ananías, no pienses así. Yo tengo un propósito con ese hombre. Ve y dile que tú eres enviado por mí, le pones la mano, no tengas miedo, porque él va a hacer lo que yo le digo, porque instrumento útil me es para mí. Los dos sufrieron metamorfosis. Pensaban de una manera y fueron cambiados, porque Jesús y el Espíritu Santo trabajando juntos les cambiaron la manera de pensar. Y aquí es donde viene la disposición. Ananías le creyó, porque Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, Ananías oyó más aún de lo que está escrito, porque él lo dice, el Señor me dijo que te pusiera las manos y que te iba a llenar del Espíritu Santo, porque instrumento útil eres para él. Y dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ese es un pasaje que nos denota que cuando hay un arrepentimiento verdadero, el bautizo, si hay posibilidades, hay que hacerlo. Es la palabra. Pero no nos quedemos allí. Porque si usted se fija, a Pablo le lleva a Ananías el mensaje de que él tiene una asignación y le pone mano, porque Pablo estaba dispuesto a recibir lo que el Señor le iba a decir a través de este hombre. Cuando Saulo recibe, al sentir y llenarse del Espíritu Santo, se le cayeron de los ojos como escamas y comenzó a ver como realmente Dios quería que mirara. Dice que tomó alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estuvo haciendo ahí? Aprendiendo lo que los discípulos habían aprendido. ¿Qué hacemos en la iglesia? Una persona que viene de un mundo caído recibe al Señor, pero se arrepiente de verdad, le programamos el bautismo como nosotros queremos, la metemos al calendario de la iglesia, la metemos a las tradiciones. Así que el que quiera poner una piscina, que ya la done, porque vamos a bautizar a muchos, dice el Señor. Es que no es río, no, es agua, no me echo de río, que lo mete en agua, dice el bautismo. Pero la gente tiene su manera de pensar. Es que, hermano, usted tiene que comenzar a ser estudiado para que usted conozca, para que ya, más bien en ese tiempo se le puede meter Satanás y se puede arrepentir de haberse recibido a Jesús. Tenemos que tratar la palabra como es, porque son las instrucciones de Jesús. ¿Y qué pasó? Ahí pues está lo que nosotros hemos visto. Este hombre tenía un llamado tan poderoso que el coach de él no fue Jacobo, no fue Pedro, no fue Juan, se llama el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a la fe? Aleluya. Padre, gracias. Para los que me conocen y pueden decir, el pastor o mi papá o quien sea está hablando. Guillermo Ajún, tú me diste permiso de hablar estas cosas. Él me dijo que lo podía hablar. Nunca dejes un testimonio de otro si aquel no te lo autoriza. Siempre da tu testimonio tuyo.
Pero en público, solo aquel sí te dice, pero tenés que hacer que lo diga él, porque es mejor. Como él vive en otro lugar, no puede estar acá. Pablo cambió su manera de pensar y actuar, porque Jesús le dio un giro a su vida de fe en la que él caminaba. Así también nosotros cambiamos si oímos y creemos las palabras de Jesús. El amor del Padre lo recibimos cuando somos salvos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es que ya no caminamos por obra o méritos personales, sino por la fe en Jesús, para que la fe de Jesús actúe en nosotros y seamos discípulos de Cristo mediante la comunión con el Espíritu Santo que nos engendró. Y tenemos que cambiar. Ya no somos ovejas, somos hijos de Dios. Usted sabe bien el pasaje que está en Juan 1, ¿no? Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque si yo estoy, y eso lo digo yo, suena como a risa, pero es una verdad. Él dice, cuando hay unos pasajes, le voy a leer el pasaje de la mujer cananea, que también este es importante. Dice la mujer cananea, eso está en Mateo 15, 21 al 28. Dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, échala fuera. Mucho molesta, da muchas voces, nos está perturbando. Entonces el Señor aparentemente les hace caso, porque dice: no soy enviado a estos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, tienen razón aparentemente los discípulos. Porque los discípulos le dicen: no, córrela, ella no es parte de nosotros, esta es una cananea. Y el Señor les dice: sí, es que yo no vine por ellos, yo vine por ustedes, por las ovejas perdidas de Israel. Pero dice que la mujer viene y se postró y le dice: socórreme. Y entonces el Señor la vuelve a ver: no mami, este pan es para los hijos. Tú eres una perra, vete, no tienes nada, no me perturbes. Y ella le dice: Señor, si aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué pasó con los discípulos? Tenían que cambiar su manera de ver, que la misericordia está por encima de la ley, de las reglas, de los cánones, de las normas. El amor está por encima. Jesús es amor. Tiene que pensar. Cuando a mí me llaman y me dicen: vamos a ir a un culto, va a predicar el cura y va a predicar usted. Voy a bajarme aquí. Ando zapatos suaves. Resulta que un día llego y estoy así, y viene el cura y comienza a hablar, y me tienen allí, y el cura comienza a tirar mi agua bendita, así, y yo, la cosa que yo agarré: gracias, Padre, por este hombre de fe, es su doctrina. Cuando me tocó a mí, comencé a agarrar al cura y le puse mano, racatatata, y el cura, le abrí el lengua, lo ministré, y ahora somos grandes amigos, porque el amor de Dios está por encima de las reglas, hermano. Tenés que cambiar la manera de pensar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto le dan palma al Señor? El Señor es bueno para ver. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Dice que ella tuvo un cambio de mentalidad, porque ella le obligó al Señor que mostrara lo que Él era, amor. Jesús miró a una cananea y le aplicó la ley, lo que era realmente su propósito con el pueblo de Israel. Pero la mujer le tocó el corazón. Aún los perros comen de las migajas. ¿Cuántas veces usted se ha humillado? ¿Cuántas veces usted se ha humillado? Cuando tiene necesidades y sabe que no tiene derecho, humíllese. Y también tenemos otro ejemplo, ¿verdad? No lo voy a leer porque usted lo conoce, el de Naamán. Él tuvo que humillarse por el consejo de su siervo. Yo puedo dejarme en el Éufrates. Me voy a meter yo ahí en el río Jordán, voy a meter al lago de Managua, que está infectado. No, yo no me meto ahí, pero si te dice el hombre de Dios,
o la mujer de Dios, métete allí, porque ahí vas a ser sanado, como no te vas a meter. Ahora vamos para ir terminando, porque la unción tiene que estar en usted. Di a tu corazón, tengo que cambiar mi manera de pensar. Pero dilo, tengo que pensar como Jesús piensa. Tengo que caminar como Jesús camina. Pero pido la gracia para que me habilite. Entonces, podemos ver que ya este Pablo, que era perseguidor de la iglesia, mire cómo cambia y empieza el entrenamiento para la iglesia. Empieza la instrucción. Por eso el libro de Hechos hasta 6 habla del ministerio donde hay arrepentimiento y hay bautismo. Póngame 7.1 de Hechos, pero en el libro de Hechos 7.1 empieza el entrenamiento para la iglesia. ¿A quién se le comisionó? A Pablo. Así como el Señor, el Padre, dice a Jesús, oíd. Jesús te dice, oí a Pablo. Él es el que habla por mí, porque Él está en el Espíritu Santo. Él conoce la revelación. Porque Pablo dice, si el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? A ver. No, el 8 es, 8.1 es, 8.1 es. En 8.1. Por eso. Léalo usted mejor en su casa para no atrasarnos, porque yo tengo la revelación, pero voy a ir a donde el Espíritu me llama. Lo que significa que Pablo empieza el entrenamiento. Y empieza, mire, ¿qué le habla a la iglesia de Gálatas? Una de las iglesias. Y por eso yo sé que lo que están hablando los hermanos de hacer iglesia en casa es de Dios. Es bueno hacer aquello sin dejar de hacer esto. Amén. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento y el bautismo son necesarios para salvación. Pero el entrenamiento, el discipular, es para traer el reino. Por eso dice el apóstol, mire, ¿sabe cuando dice? Pablo dice, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galicia. Estoy leyendo ahorita Gálatas 1. ¿Qué significa iglesia? No es una iglesia nada más. ¿Sabe por qué está diciendo Pablo a las iglesias? Porque está hablando de muchas casas donde hay iglesia. Él está hablando a muchas casas donde la palabra está corriendo, porque él tiene el diseño de Jesús. Usted mira a Pablo haciendo grandes templos, levantando ofrendas para hacer sala de niños, sala de mujeres, sala de inválidos, sala de profetas. No, él está trabajando en casas, porque sabe que allí el efecto multiplicador es exponencial. Y dice Pablo, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y le dice él, estoy maravillado, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí.
para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Sigamos hablando. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. ¿Qué está hablando este hombre? Él está enfocado en entrenar discípulos. Por eso es importante que usted mire que si nosotros nos vamos por las tradiciones de formación de la iglesia, no vamos a avanzar mucho, porque nos vamos a acomodar. El hombre o la mujer de Dios que Dios le escoge se tiene que despojar, tiene que invertirse en el discípulo, tiene que sacrificar su tiempo y enfocarse. Por eso se tiene que consagrar, porque una de las actitudes de Jesús, el Señor toma a lo que el Padre le da, se asocia con ellos. ¿Qué mirábamos nosotros ayer en la reunión? Todos los que están conmigo. ¿Y por qué no buscan a otros? Porque están asociados conmigo. La tradición, busca a otro que no conoces. Está bien, busca a uno que no conoces cuando lo vas a instruir. Pero cuando estás recibiendo el Espíritu, estás junto con ellos. Porque ellos están asociados contigo y están consagrados. Por eso la consagración, Pablo está hablando, apenas yo me fui de ustedes, ya ustedes están comenzando con otras cosas. Me asusto, dice el Señor, de que ustedes empezaron por el Espíritu y van a terminar en la carne. Porque yo les he dicho que no hay otro evangelio más que el evangelio de la gracia en Jesús, que el reino de Dios se forma con hijos. Ahora ustedes están buscando prosperidad, que vamos a hacer campaña, porque vamos a hacer un hospital. Está bien la obra, pero eso no te dan el reino, esas son temporales. Los tesoros en el cielo es tener hijos, con un corazón de hijo para el Padre. Eso es lo que Dios quiere. Por eso Pablo es celoso, por eso él se consagra. Aquí en este ministerio estoy orando para que Dios me ponga a la par. Gente que pueda decir, estoy aquí, soy gerente de tal empresa, me voy por ti. Tengo una responsabilidad, tengo una hacienda, tengo que cuidar vacas, pero por causa de Cristo me voy con vos. Estoy orando por eso. Porque nos engañamos. Estamos entretenidos. Hoy estamos bonitos. Mañana lunes tengo que descansar. Yo celebro a aquellos que invité y estuvieron conmigo. Porque ahí es donde se muestra cuando hay una persona consagrada. Pablo era celoso de eso. A los que no invité, están exentos. Pero cuando uno llama a algo, se tiene que despojar. Porque Pablo, en 2 Timoteo 2, mira, busca hombres idóneos, que sean despojados, que ya estén entrenados y que sean aptos para que enseñen a otros, para que demuestren el reino. Cuando tú comienzas, a lo mejor comienzas con 5 o 6, pero esos 6 son pilares. Y ese 6 se va, se derivan. Esos 6, otros 6, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Cuando tenés 5 años, vas a tener una comunidad de hijos, 500, 1000 hijos celebrando al Rey. Pero si no haces así, lo que tenés es una kermés en la iglesia. 10,000, pero débiles. Todos debiluchos. Que con solo que te digan el cachete y te haga así, me caes mal. Ay, me dijo el pastor que le caía mal, ya me voy. No, es que ese es el carácter de Cristo. Yo no me quiero enredar, yo no me quiero engañar. Yo respeto y celebro a los hombres de Dios, pero no me meto en los diseños que son antagónicos al diseño de Dios, porque esto cuesta. No es fácil, no es fácil. Por eso el apóstol nos da la idea de lo que él quiere. No hay otro evangelio. Ahora, ya termino. Porque el Señor dice que para Él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿En qué debemos arrepentirnos en esta parte? Porque mire lo que dice, ya con esto termino.
Un hombre transformado, cambiado, no busca dádiva, no busca fama, no busca nombre. Lo que busca es traer, repito, hijos para Dios, formados, entrenados, capaces de enseñar a otros. Entonces entendés lo que dice Pablo. Ya no vas a estar orando por tu enfermedad para que te salves, sino que vas a orar. Si el propósito de Dios es que tus días llegaron, que te vaya en paz, que te vaya bien. Y si es un propósito de Dios que te dé más vida, que te dé, que te sane, que te levante y que te use. Porque ese es el propósito de Dios. Pero ahí viene la inteligencia espiritual. Si a mí me dijo Dios una palabra profética, que tus días son largos y que vas a ser un hombre fructífero, entonces camina en esa palabra. Camina en esa palabra. Porque si no caminas en esa palabra, no le puedes decir a Dios, heme aquí, porque tú me diste una palabra. Yo le digo al Señor, tú me dijiste a mí que tú me ibas a llevar en una ancianidad robusta y que mi muerte iba a ser gloriosa. Entonces yo camino ahí, no sé cuál es el día señalado, si es hoy, si es mañana, si es pasado mañana, pero tú me dijiste, ahí voy a trabajar. Por eso Pablo, cuando tiene esta revelación, dice, quiero que sepan, hermanos, se lo voy a leer de la manera que los nicaragüenses y los salvadoreños entendemos, y los americanos con corazón de nica. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que sepan, yo he luchado, a mí me han peleado, me han apasionado, pero quiero que sepan algo, eso ha sido para bien. Oye, lo apedrearon, lo encarcelaron, lo golpearon y este está loco. Dice que lo que le sucedió es para bien. De tal manera, le dice Pablo, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, o sea, donde la gente ni siquiera, pero han visto mi testimonio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En otras palabras, me han visto fuerte a mí, anclado a la fe en Jesús, y han visto que yo no me he quejado, que yo no estoy lamentándome. Entonces ellos cobraron ánimo y dijeron, Pablo está haciendo las cosas con fe, pues oremos para que él tenga más fe y que la palabra corra sin temor. Y dice Pablo, es que a la verdad algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Mucha gente quiere hacer mejores atracciones para que la gente venga, y dice Pablo, eso lo hacen porque tienen, digamos, envidia y contienda. Pero otros de buena voluntad, puede ser que tengan templos grandes, tampoco nos vayamos que si Dios les dio, pues bendecidos, que usen la administración y sean buenos mayordomos. Pero les va a demandar el Señor qué tiempo atienden a los hijos que tienen ahí. Aquí, ¿cuántos vienen aquí? ¿Cuántos están con ustedes o conmigo? Aquí hay muchos que solo vienen, pero no es ese el propósito, sino que se conecten con un hombre y una mujer de Dios para que sean edificados. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis presiones. Ay, pobrecito el pastor. Yo estoy de acuerdo y no crean que no lo agradezco. Usted debe decir, las rodillas del pastor tan débiles pero tan fuertes. Ese roco está fuerte. Ese hombre está fuerte. Ese hombre se va a morir en su gloria. Ese hombre va a caminar donde yo le diga. Eso es lo que yo quiero. Pobrecito el pastor. Ya, claro, no me estoy riendo ni me estoy burlando, pero no es esa la actitud. Ay, pobrecito el pastor. Y yo, ay, en la iglesia tanto que me invertí en ella, nadie me viene a ver. Digas cuántas veces lo atendí y ni siquiera un pinolillo me trae, yo siendo el pastor. No, hombre, Pablo está hablando. Yo estoy tremendo, dice, yo estoy tranquilo. Porque sé que unos lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me voy a gozar aún. Y me voy a gozar aún, dice el apóstol. No hay otro. El ministerio de Pablo, estamos leyendo. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, estoy leyendo, pongan atención. Sí, aquí está. Filipenses 1. Filipenses 1. Estoy leyendo el versículo. No me importa. Pero escuchen, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo,
Esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El hombre era sabio, no tenía hijos, no tenía mujer, no tenía cuñado, no tenía suegra. ¿Para qué voy a estar acá? Pero dice él, y confiando, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confiando en esto, sé que quedaré. El hombre sabio. El hombre sabe que todavía no ha alcanzado el propósito de Dios. Usted tiene que saber, si Dios te ha dicho que van a hacer sus adoraciones y no has hecho ni siquiera el borrador, tenés vida para hacerlo. No puedes cortar tu vida. Si al pastor Efraín le dicen, usted va a ser apóstol de las naciones, cuando salga de San Salvador, que es el Israel de Centroamérica, le dicen ellos, va a salir, no ha llegado. Amén. Si dice que yo voy a ver tataranietos, no ha llegado el tiempo, hermano. El hombre es sabio porque está lleno de Cristo. Si a mí me dicen, te voy a dar una esposa, un esposo, y no ha llegado, no me lleva, porque yo estoy anclado en esa palabra. Porque la palabra de Dios es verdad. Por eso la palabra profética te afirma, y la palabra profética más segura es la palabra. Y la palabra de Dios a través de Jesús, que es el tiempo de nosotros. Entonces termino. Solamente dice, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para ustedes salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo de que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. En otras palabras, nosotros tenemos que ser escriturales con la palabra de Jesús. Dice el Señor, me encantan sus palabras, me encantan las palabras de Jesús. Vive el Señor en cuya presencia estoy, hermano, que Dios me levantó en la madrugada, muy temprano. Y como nosotros teníamos ayer un sociograma que dar, lo habíamos practicado con Elías, con Ricardo, con la pastora. Y era bonito porque teníamos un sociograma que íbamos a presentar donde la pastora iba a ser la mujer samaritana. Y cuando ella comenzó a leer, le digo yo, no leas, sino que metete. Y es que era bonito. Y mira, dicen que Jesús estaba predicando. Mire qué bonito, porque recibí eso del Señor. Dice que Jesús predicaba en Judea. Pero cuando él predicaba en Judea, los fariseos oyeron que Jesús bautizaba más gente que la que bautizaba Juan el Bautista. Pero la verdad es que no era Jesús el que bautizaba. El que bautizaba eran sus discípulos. Y él dijo, me voy a ir a Galilea. Él estaba en Judea, pero me voy a ir a Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. Y Samaria, un pueblo antagónico al pueblo judío, estaba en la ruta de Judea a Galilea. Y dice que Jesús caminó con sus discípulos y se sentó en un pozo en una ciudad llamada Sicar. Y ahí en Sicar estaba la heredad de Jacob. Los samaritanos son descendientes de Jacob. Y dice que allí en ese pozo estaba la heredad. En esa heredad de Jacob estaba un pozo. Y los discípulos se habían ido a comprar algo que comer. Y él estaba solo. Y cuando él estaba solo, llegó una mujer con un cántaro a sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo, mujer, dame de beber. Entonces la pastora iba a decir, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, agua?
Y tú sabes bien que judíos y samaritanos no se pueden llevar bien. Somos antagónicos, no tenemos. Y entonces le dice Jesús, mujer, si supieras quién es el que te pide, si vos supieras quién te pide agua de beber, Él te daría agua para que nunca tengas sed. Porque del agua que tú sacas y el que beba de esa agua va a tener sed siempre. Pero del agua que yo te doy, esa va a ser para vida eterna. Y al que la beba le van a saltar ríos de agua viva para vida eterna. Y le dice la mujer, Señor, ¿cómo vas a hacer para sacar esa agua? No tienes nada para sacarlo. El pozo es hondo. ¿Y cómo vas a hacer? Después le dejo en el sociograma que vamos a tener. Porque lo sé, porque no tengo tiempo. Pero mira cómo me ministró el Señor. A las 2:45 de la mañana me levanté e hice ese sociograma para Cristo, para mi Señor. Porque entendí lo que Jesús me quería decir. Que Él no hace acepción de personas. Que cuando Él tiene en su corazón salvar a muchos perdidos, Él lo va a hacer. Y Él sabe que para poder hacer esas cosas, Él tiene que tener demostración a los que están con Él. Dice que los discípulos fueron a comer y cuando trajeron algo que comer, miraron que estaba con la mujer y dijeron que no le dijeron nada a Él, solo lo pensaron. Y este señor está platicando con una mujer y es una samaritana que estará hablando, pero no le dijeron nada. Pero dice el Señor, lo bonito de ahí es que la gente ve solo los samaritanos, a la samaritana y al pueblo, pero no ven el cambio de manera de pensar a sus discípulos, porque le dice el Señor, le dicen los discípulos, Señor, come, porque sabían que Él estaba cansado y hambriento, pero el Señor aprovecha y le dice, yo te voy a decir algo, mi verdadera comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. ¿Qué me dijo a mí Carlos García? No te estés desperdiciando en actividades. No pensé que lo que vos haces en tu fuerza es lo correcto. Me agrada por tu deseo, pero si haces mi voluntad, eso te va a llevar a lugares de gloria. Y no solo a ti, sino a los que creen en la palabra que yo te pongo a ti. Porque un discípulo tiene que ver la demostración de su maestro, de su coach. Jesús le demostró el amor que Él tenía. Es lindo, hermano, toda esa enseñanza. Resumen, usted tiene que cambiar la manera de pensar. Usted, cuando el hermano habló, y a veces mucha gente me repudia a mí, porque hablan solo de demonios. Los demonios están allí, pero no se pueden subir. En la vida mía, yo camino con las puertas abiertas del cielo y camino con los ángeles del cielo. Están allí, pero no hacen nada, porque mi mentalidad, yo tengo una metanoia. Dice el Señor que Él me convenció de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Porque voy a tener yo miedo a alguien que ya está sentenciado y condenado. Tengo que tener mi manera de pensar, mi manera de cambiar. En resumen, y terminamos, la promesa de Dios es la vida eterna. Las enfermedades serán sanadas cuando quieren estropear el propósito de Dios en la vida del creyente o del discípulo. Tenemos que entender que hay un día señalado por Dios para nuestra partida. Pero si tenemos una palabra profética y la creemos, terminaremos nuestra carrera de manera gloriosa, complaciendo a Dios, haciendo su voluntad. Esta mañana quiero que usted cambie de manera de pensar por Jesús, para que todas las cosas le vayan a bien. Dios me dio una palabra ayer. Todas las casas de Dios que vas a tener, hermana, levanta las manos, hermano Orlando. Dios me dio una palabra. Dios, hermano Orlando, los va a llevar a gente de paz. ¿Y sabe cómo van a ser gente? Gente que tiene el billete para la obra. Gente de paz. Gente que va a dar. Gente que no va a pedir. Gente que se va a invertir. Gente que va a disponer su tiempo y que van a hacer crecer la iglesia para Jesús. Porque el hombre de paz les dará la familia. Y ya no estaremos pidiendo, sino recibiendo de las casas. Eso me dijo el Señor. Aleluya. ¿Puedes pasar? Sí, puede. Te doy permiso. Me deja $100 al regreso. ¿Ya te va? Bueno, que te va bien, que Dios te bendiga. Bendiciones. Ya se va también, pastor, que Dios le bendiga.
Tenemos que cambiar de mentalidad, hermano. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que hacer ver que el reino de Dios está en nosotros. Tenemos que ser realmente luminares en medio de una generación mala y perversa. Y yo me quedaba pensando ayer, el diseño de Dios es tan perfecto, las instrucciones de Dios, que mire, hermana, ellos van a explicarle a ustedes en casa de Dios lo que recibieron. Porque nosotros hacemos las cosas a la manera nuestra. Y le dice Jesús, mire cómo se evangeliza. Le dice Jesús a los 70 discípulos, vayan por las casas y no se entretengan en el camino. Y busquen una casa donde haya un hombre de paz. Y si ese hombre de paz puede ser un varón o una mujer, les da algo de comer y algo de beber, coman y beban de lo que les da. Y no se vayan a otra casa, quédense ahí. Y ministren la palabra. Entrénenlo, enséñenle. Porque ustedes van a hacer el reino con esa gente que yo ya escogí. Y Dios me daba a mí la revelación cuando el Señor hizo la Santa Cena, que le dijo a los discípulos, vayan allá y díganle a ese hombre que dónde está el lugar donde el maestro va a tener su cena. Nosotros andamos predicando ayer. Está bien, porque Jesús lo hacía, sanando, levantando, pero para el reino tenés que buscar gente de paz. ¿Sabe? Yo tengo una casa de paz que se la voy a entregar a ustedes, es la casa de Oliver. Oliver, el muchacho que viene aquí con su esposa, hoy no vino porque se está mudando de casa, estoy oyendo la voz de Dios, y él me invitó el jueves a su casa, y estaba con toda su familia, hermano, y me dijo, pastor, se lo digo en Cristo, yo no lo busco a usted para que usted me ayude, para que usted me sea un asesor, yo quiero conocer de Dios, el Dios que usted conoce, y quiero que mi familia conozca. Y yo me voy a mover de casa porque voy a buscar una casa donde se puedan congregar y nos enseñan. Hoy se está moviendo de casa él. Ese es el diseño de Dios. ¿Para qué voy a entretener? Porque dice la palabra que si entras a una casa y no te hacen caso, y te vas. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos pernoctando en gente que no quiere hacer nada. Andan en pecado y estamos ahí con la misericordia. Tenemos que ser misericordiosos, pero nunca en contra de las instrucciones que Dios te da. Amén. Las instrucciones de Dios tienen que ser precisas. Así que esta mañana cambia de mentalidad. ¿Estás puesto para vivir o para morir? Pero tu muerte será gloriosa y será de largos días. Póngase en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor. Adoramos al que vive por los siglos de los siglos, Señor. Y declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida en este lugar. Ayúdanos, Padre, a hacer la obra del ministerio, Señor, conforme tu diseño, conforme tus instrucciones, pero nunca nos suelte de tu mano, porque si nos soltamos de su mano, no somos nada, somos como pámpanos que se secan, pero tomados de su mano, en esa mano poderosa de amor, nadie nos podrá arrebatar. Ayúdanos, Padre, a adorarte en espíritu y en verdad, a ser verdaderamente hombres y mujeres de bien, que nos amemos, porque en eso conocerá el mundo que somos tus discípulos, que nos amamos unos a otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede darle palmas al Señor. Aleluya.